Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino. Y ahora estamos escuchando a Celine Dion, que junto con Eric Clapton, hoy cumpleaños los dos, es el día de sus sendos cumpleaños, y hemos resuelto escucharles a ambos. Celine un poquito más joven, ¿verdad? Tiene 53, el inmenso guitarrista Eric Clapton, guitarrista, compositor, intérprete, tiene 76, pero mucho más joven, señores. Es nuestro invitado, a quien ya vamos a recibir, Álvaro Padrón, el director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert, la FES, también docente, analista internacional, ha sido y generoso partícipe de nuestro programa. Álvaro Padrón, buen día y bienvenido. ¿Qué tal, Camilo? La verdad que, Alejandro, me alegro pila de que estés bien, de verte y de que me invites a tu programa, que siempre es un espacio tranquilo, de reflexión profunda, algo poco común, que nos permite charlar de temas complicados, pero al mismo tiempo tratando de hacerlo en profundidad. Así que gracias por la invitación. ¿Te puedo decir algo del cumpleaños de Eric Clapton? ¿Cómo? Del cumpleaños de Eric Clapton. Además soy fanático de él, ¿no? Pero un hombre con un nivel de soberbia increíble, ¿no? Una vez le preguntaron, le estaban diciendo que era como un dios de la guitarra, ¿no? Y él dijo, no, yo no soy Dios, solo soy el mejor guitarrista del mundo. Pero me pareció una respuesta increíble. No conocía esa respuesta. En un punto, mirá lo que me pasa, ¿no? No nos desviemos mucho, pero viene bien que arranquemos por ahí. En un punto a mí esa respuesta de los grandes artistas me hacen pensar si habría, primero, si es cierta la versión, primero, y segundo, si lo habrá dicho de verdad. No porque crea, a ver, me tenés que ayudar acá, Álvaro, no porque crea que un gran artista no pueda tener una dosis hasta patológica de soberbia, ¿verdad? Lo sé perfectamente, yo soy actor y como decía un maestro que tuve, las personas buscan la luz para ver, los actores buscamos la luz para que nos vean. Así que eso lo tengo bien claro, ¿de acuerdo? Pero aún así, me parece que en algún punto un exceso de soberbia es una herramienta que conspira contra el crecimiento artístico. Entonces, los grandes artistas, a mí me cuesta creerlo un poquito eso, pero bueno, a lo mejor... A ver, el exceso de soberbia conspira contra cualquier disciplina, ¿no? No solo la cultura. Te digo, vamos a hablar hoy del incidente entre los vasos comunicantes. Alberto Fernández, y te aseguro que detrás hay algo de ego, algo de soberbia, algo de resentimiento. Entonces, son, digamos, sentimientos humanos, ¿no? Y al final, por más que sea el mejor guitarrista del mundo, que probablemente lo es Eric Clapton, y nuestros presidentes sean personas muy populares porque por algo lo votan en sus países, hay un elemento que tiene que ver con estas características personales. Así que, en fin, me parece que es algo que está sobre la mesa y que muchas veces influye en un concierto o en una reunión del Mercosur. Arranquemos por ahí, si te parece bien, entonces, porque a mí me da la sensación que el acontecimiento, el incidente, el desencuentro, no sé bien cómo llamarle, que ocurrió el otro día a distancia. Bueno, a propósito, andás a ver si esas cosas, si hubiese ocurrido de igual característica, si hubiera sido un mano a mano, quiero decir, si hubiera sido un encuentro presencial. Pero esto es contrafáctico, pero a lo mejor algo puedes decirnos al respecto. Me parece que hay como dos formas de ingresar, vos elegí la más adecuada. Uno, la anécdota en sí mismo, ¿no? El comentario del presidente Lacalle, la respuesta del presidente Fernández. Y por lo tanto, todo lo que eso despeja, desnuda, sugiere. Y la otra es la mirada con mayor trazabilidad histórica, es decir, desde dónde viene el Mercosur, qué es el Mercosur, hacia dónde debería ir, y si, uruguayos nosotros al fin, si Uruguay A, hace bien en estar en el Mercosur, o B, debería, para citar la frase, bajarse del barco. Bueno, ¿qué dirías al respecto, querido? Haces muy bien en separar los dos temas, ¿no? Uno es el episodio, que como todo episodio con
con ribetes espectaculares, es el que domina la agenda de los medios, ¿no? Porque, bueno, siempre algo así llama la atención. Entonces, yo diría que ese episodio no es menor, pero hay que tratar de no exagerar. A ver, dicho de otra manera, yo no me conviene mucho hablar de fútbol porque soy hincha de Danubio, pero te digo que es momento de bajar la pelota al piso. Yo soy de los que... Ay, perdón. Sí, sí. Son frases que No, son... pero la frase que dijiste es, no me conviene hablar de fútbol porque soy de Danubio. Es momento de bajar. Sí, bueno, mira vos, se ve que mi cabeza quedó muy flechada. Pero sabés que yo uso mucho las frases del fútbol porque creo que en política internacional, que a veces queda ubicado como algo sofisticado, muy de élite, muy de expertos, la verdad que este tipo de situaciones se resuelve con sentido común y me gusta la idea de compararlo con el fútbol porque viste que en el fútbol muchas veces pensar en caliente te hace cometer errores muy fuerte, ¿no? Y si hay algo que no se puede hacer en este momento es cometer errores en política internacional, calentarse, y menos todavía jugar para la tribuna. Entonces, bajar la pelota, yo voy a insistir mucho en esto y mi aporte, en este caso conversando contigo, es para convocar a eso, ¿no? A que el episodio lo podamos conversar tranquilamente, no digo que no sea algo que influya, pero lo separo totalmente del segundo punto que vos planteabas, que era preguntarse cuál es la situación del Mercosur y sobre todo su futuro y cómo lo podemos pensar de manera estratégica aquí en Uruguay. Entonces, lo separo definitivamente. Yo voy a insistir que en este asunto del episodio hay una cuestión de egos y de influencia en cuanto a malestares que vienen de antes. Yo creo que tenemos que recordar lo que pasó cuando la calle Pou hizo la opción de recorrer medios argentinos al inicio de la pandemia y prestarse, porque finalmente fue eso lo que pasó, para que algunas periodistas en particular y algunos programas contrastaran la política argentina con respecto a la pandemia con la política uruguaya. Y eso es como que vos entres a tu casa y otro entra a tu casa y critique cómo organizás tu familia, tus muebles, cuidás a tu familia, ¿no? Entonces, fue muy duro, ¿eh? Miren que eso caló hondo. Conozco algunas características del presidente argentino y una de las cuales es que queda resentido, ¿no? Y todos sabíamos, recuerdo haber tenido incluso una conversación con el canciller Bustillo en donde me dijo: esto no nos va a salir gratis, está guardado en un rinconcito y en algún día se nos va a cobrar. Y yo te diría que algo de eso pasó. Déjame, sobre ese acontecimiento, solo para que vos lo coloques en el justo medio, déjame agregar dos asuntos de estricto carácter informativo, más allá que yo tengo mi opinión y no la oculto. Yo creo que en esa oportunidad el presidente de Uruguay se equivocó. Se equivocó no en dar entrevista a un medio, se equivocó en dar entrevista a varios medios y además todos con un sesgo muy explícito, muy definido, medios de comunicación anti-gobierno de Alberto Fernández, ¿verdad? Por ejemplo, ayer, o antes de ayer, ahora estoy confundido, vi una nota con Joaquín Morales Solá. Fue ayer. En TN, que es un hombre, un medio de comunicación que no simpatiza con el gobierno, por supuesto, ¿verdad? Del Grupo Clarín. Morales Solá es un hombre que no tiene simpatías con, digamos, lo que podríamos llamar el ala, vos corregime, el ala peronista, kirchnerista, como se le quiera decir, o esta síntesis que se ha encontrado con Alberto Fernández. No obstante, a mí no me parece mal que dé una nota ahí, que hable con él. La nota fue, en líneas generales, bastante más sobria. Me permito decir, Alvarito querido, mucho más sobria la calle ayer en esa nota
que la que dio el propio Alberto Fernández de noche en el programa de televisión que hacen como una especie de resumen semanal de los acontecimientos, sí, C5N. Donde creo que avanzó en una dirección para mí inadecuada, justamente con el objetivo de bajar la pelota al piso. No parecía ese el objetivo, ¿verdad? No, no, porque ahora, sigue con esa actitud de pasar factura. Yo eso. lo digo porque si no contextualizamos parece un episodio aislado y en realidad estoy convencido que él dijo, me acuerdo de aquello cuando supuestamente ustedes estaban haciendo todo muy bien y yo todo muy mal. Las entrevistas de aquel momento fueron tremendas. Y tremendas. Yo en la calle se hubiera querido prestar a eso, pero al final lo hizo. Dio para todo tipo de bromas posteriores, ¿no? Y hoy Uruguay no puede jactarse de tener un éxito en el manejo de la pandemia. Tampoco Argentina. Pero quiero decir, vino la cuenta. Y la cuenta fue por este lado, en donde además, y yo quiero también comentar esto porque me tocó estar en muchísimas cumbres del Mercosur, ha habido, fíjense que se hace 2 por año, porque las presidencias duran 6 meses, entonces estamos cerca de 60 cumbres del Mercosur por los 30 años, ¿no? Entonces, de la cantidad que estuve, siempre vi cruces durísimos entre los presidentes, pero que no tomaban tanto estado público, porque hay un momento de la reunión de los presidentes en las cumbres que es reservado. Claro. Se dicen cosas durísimas. En este caso, y vuelvo al tema, mirá cómo estamos conversando nosotros, ¿no? Este momento tan particular en donde la pandemia nos pone en este tipo de experiencias comunicacionales con los Zoom y demás. Entonces, esa cumbre del Mercosur fue muy particular porque fue muy abierta, muy transparente. Entonces, probablemente en un formato tradicional, un cruce de este estilo no hubiera tomado ese estado público. Yo vi varios de esos. Miren que ha habido presidentes con profundas diferencias en el Mercosur que se daban como en bolsa. Recordemos el episodio de Valle, cuando dijo que todos los argentinos eran chorros del primero hasta el último, y luego fue a disculparse con Duhalde. Es decir, ese episodio fue tremendo. Recordemos el conflicto entre Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner, en donde Néstor Kirchner acusaba a Tabaré Vázquez de haberlo traicionado. Recordemos, ya que hablamos de off the record, ¿no? Y de episodios en donde hay mucha transparencia, y así como le pasó a Jorge Valle, le pasó a José Mujica cuando en un congreso de intendentes quedó el micrófono abierto y él dijo la vieja es peor que el tuerto. Es decir, y comento esto por 2 razones. Primero porque aún en afinidad ideológica, o en afinidad política, quizá no tanto ideológica, ha habido cruces durísimos. Tabaré Vázquez con Néstor Kirchner, Mujica con Cristina Fernández. Y lo que quiero decir, además de eso, es que después se superan. Entonces, no hagamos tanto lío. Y yo agregaría, además de los egos y de ciertas facturas pendientes, un elemento más, que es, hay mucha tensión interna dentro de los países. Y los presidentes trabajan finalmente para el mercado interno, en términos políticos. Ajá. Y dan mensajes hacia adentro. Lo está haciendo la calle, que ha logrado, en un momento muy difícil, que haya una especie de adhesión popular con una cosa que habría que tener mucho cuidado de no fomentar, que es el nacionalismo. Mucho cuidado. Pero pasa. Entonces aparecen inmediatamente Uruguay, dicho por ministros, ¿no? Que tuitean, como si estuviéramos en un partido de fútbol. Le pasa al presidente argentino, que tiene una situación muy delicada dentro de Argentina. Le pasa al presidente paraguayo, que están pidiendo que renuncie, y le pasa, ni que hablar, a Bolsonaro, que está en un momento dramático. Yo te diría, Alejandro, si hay un lugar donde tendríamos que poner el foco hoy es en Brasil. Uh-huh. Sí. Mi punto acá, para no desviarme, es que cuando hay una cumbre de este estilo, hay una discusión sustantiva sobre lo que se está hablando, pero también hay un reflejo de los líderes de hablarle a su público, de estar registrando el clima y la situación de su país y por lo tanto combinar ambas cosas. Y luego, cuando vuelven a su país, hacen su trabajo. Entonces, la calle claramente
se va a aprovechar, se está aprovechando, y no lo digo haciendo un juicio de valor, es un dato objetivo, del episodio para cerrar filas internas en Uruguay en la dirección de acumular al discurso de que el Mercosur nos genera restricciones, bueno, le puede poner el adjetivo que quiera, de alguna manera Alberto Fernández usa mucho la imagen del lastre como una especie de insulto, es abrupto. Yo creo que fue infeliz ese término, lo digo claramente. Como también creo que es infeliz la exageración de adjetivos que utilizó Alberto Fernández, no tanto en la cumbre, sino en esa segunda entrevista que hace para de alguna manera explicar por qué reaccionó así, ¿no? Y creo que ahora lo que tienen que hacer es bajar la pelota, van a entrar las cancillerías a enfriar un poco, porque, a ver, si hay algo que no se puede evitar es seguir relacionándonos, porque la geografía es la que definió eso, no las personas. Somos vecinos y no se inventó todavía una máquina ni una tecnología que saque a un país y lo ponga en otro lado. Así que, se diga lo que se diga, vamos a seguir teniendo relaciones bilaterales, ojalá las mejores, porque además, ¿saben qué? No se me ocurre peor momento para tener problemas de diálogo regional como este, y me refiero a la pandemia. Claro. Porque si hay algo que tenemos que arreglar es precisamente la salida de la pandemia de manera colectiva, primero a nivel planetario, pero en principio con países con los que tenemos frontera. Porque hay una frase que a mí me gusta mucho, no sé si ubican al historiador israelí Harari, un hombre claro, sumamente interesante, que yo diría que es de los que está diciendo las cosas más interesantes hoy en el planeta, Noam Harari, 5 libros fantásticos que ha escrito. Acaba de, si podés rascar por ahí y conseguir información sería fantástico. Ayer tuvo una charla con Pepe Mujica. Le mandó un libro firmado por él, saludando a Mujica. Mujica se lo agradeció y quedaron de conversar y lo hicieron ayer. Debe ser una conversación muy interesante que habría que intentar conseguir alguna punta. Pero él dice una cosa muy interesante en cuanto a la pandemia a nivel mundial. En tanto el virus se siga diseminando, ningún país puede sentirse seguro de verdad por más recursos que tenga y que utilice. Se lo está diciendo a los países ricos, ¿no? Como diciendo, no tengan la fantasía de que se van a salvar por más plata que pongan y por más vacunación que le hagan a su sociedad. En esta especie de guerra de competencia loca, estúpida, diría yo, gran negocio para los laboratorios, ¿no? De que los países compitan a ver quién consigue las vacunas de manera más rápida, las más caras, además, pagando lo que sea. Entonces, ese ejercicio que hoy parece rendir, tarde o temprano va a ser un fracaso, porque si la pandemia no se supera a nivel internacional, siempre va a quedar la posibilidad de que aparezca un contagio en un país y, como pasó cuando empezó en marzo del año pasado, terminemos todos metidos en el baile. Entonces, no importa la plata que tengas, la capacidad de comprar vacunas, en algún momento el mundo va a terminar poniendo plata para que los países que queden atrasados en esto igual vacunen, gratis. ¿Por qué? Porque se va a necesitar la inmunidad colectiva. Y eso vale más todavía en una región con fronteras. O sea, la política del Mercosur sobre la pandemia tendría que ser una prioridad. Y por lo tanto, no hay forma de romper relaciones, no hay forma de llevarse mal. Ojalá estuviéramos teniendo una negociación conjunta de la vacuna, porque nos iría mejor, porque tendríamos más peso, porque todos sabemos que si vamos en barra a negociar, esto los sindicalistas lo aprendimos desde el principio, ¿no? Un trabajador individual le va a ir mucho peor negociando con una patronal que si se suma en un sindicato. Es el ABC de la práctica sindical. Eso vale para cualquier cosa. Vale para negociar con poderosos en el mundo. Vale para negociar con otras regiones. Por eso creamos un bloque. Y por eso yo quiero volver al punto de fondo. El punto de fondo es cómo construimos correlación de fuerza para pesar en un mundo que está en transformación. Lo hemos hablado en algún programa contigo, ¿no? Este momento del mundo que yo llamo un cambio de época en una época de cambios. Está mudando el poder de Occidente a Oriente, de Estados Unidos a China,
Y en ese juego de dos gigantescas potencias, una en decadencia y otra en crecimiento, para poder pesar en ese mundo hay que tener tamaño, hay que tener escala, hay que tener poder. Y el que crea que Uruguay tiene poder no entiende nada. Realmente fomentar la idea de que Uruguay solito puede existir en el mundo es algo, además de peligroso, es una fantasía, es algo que no se sostiene 2 minutos. Ese experimento lo hizo Chile y así le fue. Gran parte del fracaso político, social, institucional y económico de Chile, que se expresa en la gigantesca desigualdad que tiene ese país y que produjo el estallido social que los tiene todavía en vilo, tiene que ver con su estrategia de inserción internacional. La idea de que ellos son una casa rica en un barrio pobre, que tenían que andar solitos por el mundo. Y miren que ellos tienen una explicación geográfica bastante razonable, que durante mucho tiempo funcionó, que es la cordillera de los Andes. Son muy particulares en América Latina porque miran solo hacia el Pacífico y tenían un monstruo en el medio, que ahora está superado por la tecnología, pero que durante mucho tiempo los aisló físicamente. Entonces, aún así, su formulación de integrarse de manera unilateral al mundo, que durante mucho tiempo fue un modelo, se cayó a pedazos. Entonces, el que quiera proponerle esa idea a Uruguay está cometiendo una irresponsabilidad estratégica. ¿Esto quiere decir que cualquier bloque nos sirve? No. ¿Que cualquier integración hay que aceptarla? No. Pero cuidado con la fantasía de andar solos por el mundo, porque además es impracticable. Yo quiero que alguien me explique qué quieren decir con la flexibilización. Bueno, yo escuché... Habla de eso y la explicación es mínima, ¿eh? Bueno, que sobre ese asunto, sobre ese asunto precisamente, acá me lo anoté, Jorge Neme, el secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería Argentina, en conversación con Radio Imparcial días atrás, o ayer o ayer, como ves, se me están confundiendo los días, no me acuerdo cuándo ocurrieron, y con esto de que se juega al fútbol, porque vos y yo somos de una generación, bueno, usted me parece que es un poco más joven, en donde las cosas ocurrían el fin de semana porque había fútbol, ¿se entiende? Después de un partido, obvio que era lunes, y ahora cuando jugaste todos los días, ¿cuándo es lunes? Bueno, bien, volviendo al tema, él señalaba, este funcionario, por supuesto de la Cancillería Argentina, y por lo tanto defendiendo los intereses de esta Cancillería, pero a mí me pareció algo muy interesante que él decía, bueno, pero cuando nos hablan de flexibilidad, ¿de qué hablamos? Que nos traigan por escrito cuáles son las cosas que les gustaría que ocurriesen, cuáles son las cosas que les gustaría que dejen de ocurrir, y ahí nos ponemos a conversar a ver si eso es viable. Porque acá hay un asunto que yo necesito que alguien con mayor conocimiento, vos, por ejemplo, me lo explique un poco. Porque yo he advertido que aquellas miradas acerca de que Uruguay debía mandar el Mercosur al infierno y dedicarse al estilo Chile a establecer 12 millones de tratados de libre comercio con 12 millones de naciones distintas, yo eso ahora lo estoy, por lo menos en forma explícita, escuchando un poco menos. Porque me parece, y acá es la pregunta que yo hago, que yo todavía no he obtenido respuesta, porque cuando Estados Unidos manifestó interés explícito en generar un TLC con Uruguay, cuando China, incluso hubo un avance en el último... Mira, curiosamente, los dos acontecimientos tienen al presidente Vázquez como protagonista, porque fue, vos corregime, en la primera presidencia de Vázquez y en la última presidencia de Vázquez, todo acontecimiento, con China otro tanto, de esa posibilidad. A mí siempre me quedó claro que ese interés genuino, que merece ser recibido y estudiado y analizado, tenía una razón fundamental. Queremos hacer, nosotros los grandotes, queremos hacer o nos interesa explorar la posibilidad de hacer un TLC con Uruguay, porque Uruguay integra el Mercosur. Obviamente. La pregunta es, si Uruguay no integrara el Mercosur, no tuviera ventajas, que ahora vamos a analizar si las tiene, si le conviene, si funciona bien el Mercosur, esa es otra historia, ¿no es cierto? Ahora, si Uruguay fue una cosa rodeada de un muro que no le da acceso al mercado de la Argentina y del Brasil, ¿alguien puede pensar, lo pregunto de verdad,
No tengo No, la pero respuesta. es Pero hay la que pregunta contestar que central. China y Estados Unidos le van a decir, che, Uruguay, me interesaría salir a bailar contigo. 3 millones de personas. A ver, Alejandro, primero, la pregunta esta de qué es la flexibilidad, que es clave, y alguien la va a tener que contestar. Si propone algo, tiene que explicar qué está proponiendo y no alcanza con un titular. No la hizo solamente este funcionario de la Cancillería Argentina. Si recordás cuando vino el presidente Abdo Benítez a visitar a la calle, vino con el canciller, y el canciller en la conferencia de prensa dijo, queremos entender un poco más la propuesta. Es más, fue extremadamente cuidadoso, diciendo, nosotros todavía no nos expedimos sobre esto porque no tenemos claro qué significa y nosotros tenemos muy presente que hay que defender al Mercosur. O sea, no es tan claro que haya coincidencias porque todavía no hay claridad sobre qué se está proponiendo. Y miren que al final esto está muy relacionado con los intereses. Y ahora voy a hablar de intereses, porque ¿por qué alguien quisiera tener una acuerdo bilateral con Uruguay? Ese es el centro de la pregunta que vos te estás haciendo para comprender a qué estamos apostando cuando decimos que queremos tener mayor apertura al mundo. O sea, el mundo no es que esté esperando. Ayer tuvo una frase bastante infeliz el presidente. En un momento dijo, lo agarraron mal parado, ¿no? Y mezclaban pandemia con Sur y la verdad que fue poco feliz porque usó algunos términos demasiado coloquiales, en donde tampoco ayuda a clarificar el rumbo. Entonces, por ejemplo, decía, ¿no? Porque nos está esperando el mundo. Perdón, el mundo no nos está esperando, porque se cerró mucho más en los últimos 10 años y, por ejemplo, con toda la era Trump, Estados Unidos se transformó en un país proteccionista, una gran paradoja de esta época, ¿no? Estados Unidos, el país de apertura histórico, con una concepción liberal, teniendo una visión nacionalista y proteccionista, y la China comunista, planteando que hay que hacer libre comercio. Esas cosas que si te la decían hace 5 o 6 años, ibas a decir que alguien estaba loco. Bueno, con el agregado además que ese presidente proteccionista fue electo por el Partido Republicano, el más liberal del el partido, más liberal. ¿No? Entonces, todo es muy complejo en este momento para hacer simplificaciones. Europa se ha cerrado muchísimo. El acuerdo Unión Europea-Mercosur no está funcionando con el argumento de los franceses de que Bolsonaro no cuida el medio ambiente, una gigantesca hipocresía, no porque Bolsonaro cuide el medio ambiente, no lo cuida, sino porque los franceses, y sobre todo Macron, no se quiere meter en lío con el sector agrícola francés porque le trancan París con tractores. Eso se llama proteccionismo. Y eso recorre toda Europa, que entre otras cosas en el medio de la pandemia ha decidido fortalecer el mercado interno. Entonces, no estamos frente a un mundo abierto, ni que se esté abriendo, ni que sea fácil decir que nos están llamando para que vayamos a buscar qué. Porque, y acá viene la segunda cuestión. ¿Alguien cree que los otros países, incluyendo a China, incluyendo a Estados Unidos, Japón, Europa, por nombrar los grandes, lo que quieren con Uruguay es darle cosas a Uruguay? No. En una negociación con Uruguay van a querer ganar cosas. Y esa negociación tan asimétrica, si fuera posible que existiera, siempre va a ser muy dura si somos 3 gatos locos negociando con potencia. Pero además eso supondría pensar que ellos quieren que el mercado uruguayo, no quieren el mercado uruguayo, quieren el mercado del Mercosur. En estas negociaciones lo que se discute es acceso a mercados. Eso es lo que se discute. Y el mercado que importa no es el mercado de Uruguay, es el mercado del Mercosur, que es un mercado de 220 millones de personas. Porque además eso fue lo que construimos cuando construimos el Mercosur. Un espacio de un tamaño que le permita a esa región negociar con otras partes del mundo. Eso es lo que negocia China. China se transformó en una potencia porque lo que puso sobre la mesa es su mercado. Y todos quieren negociar con China, no por una cuestión formal, sino porque quieren acceder al mercado chino. ¿Qué hizo China? En cada negociación puso como condición que para acceder a su mercado viene, por decir, Volkswagen. ¿Quieren vender Volkswagen en China? Pongan una fábrica de Volkswagen. Esa fue la negociación de China, así de simple. Ustedes quieren venderle Volkswagen a
el pueblo chino, tienen que traer la fábrica aquí dentro. Durante 30 años lo que hicieron fue ir copiando, aprendiendo, viendo esos procesos productivos que valen para cualquier cosa, desde un auto hasta un avión, hasta una nave espacial, hasta un celular, hasta la producción agrícola, y fueron replicando esa experiencia al interior de su país, aceptando el ingreso de empresas internacionales, pero luego transformándolas en empresas nacionales. Con una gran ventaja, que tienen una centralización económica y política, porque son un partido único y no es una democracia. Entonces, ese proceso tuvo como base ofrecer su mercado. ¿Qué es lo que hacemos con el Mercosur? Cuando vamos a una negociación con Europa, con Estados Unidos o con cualquier otro país o bloque, lo que estamos es aceptando en la negociación que los productos de esa región o de ese país van a entrar al Mercosur. ¿Me explico? Entonces, Uruguay eso no lo puede hacer solo, salvo para su mercado, que no le interesa a nadie, lo digo con claridad. En primer lugar, porque ya somos un país muy abierto. Lo hicimos antes de entrar al Mercosur y durante. Ya somos un país muy abierto. Pero al mismo tiempo, porque somos 3 millones. Entonces, lo que le interesa a otros bloques no es el mercado uruguayo, es el mercado del Mercosur. Y si nosotros salimos del Mercosur, dejamos de poder ofrecer eso. Y de hecho, y lamento decirlo, y si alguno se enoja, peor todavía, que se desenoje después, nosotros usamos mucho al Mercosur como una entrada de Uruguay a través de las zonas francas. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez qué son las zonas francas? Espacio en donde los productos de otras partes del mundo entran a Uruguay, pero no se quedan en Uruguay. Se van al resto del Mercosur. Y eso es algo que el conjunto del Mercosur, es decir, básicamente Argentina y Brasil, no se aceptan por ser un país más chico, por una discusión que siempre hubo dentro del Mercosur, que es cómo se favorecen a las economías más chicas. Mira, acá me parece que... Con lo que decimos, cuidado con lo que decimos. Alejandro, yo estuve en el 91 cuando se firmó el Tratado de Asunción, era representante del PIT-CNT en el Mercosur. Y la posición nuestra en los años previos al Mercosur es que el Mercosur era una cosa negativa para Uruguay. Esa posición teníamos, éramos durísimos. Y nos fuimos convenciendo de que no había alternativa, y yo iba a poner la cara, esta cara que tengo, que no es gran cosa, al sindicato de FUNSA, que era uno de los sindicatos más fuertes en ese momento, más combativos, para explicarles que cuando entráramos al Mercosur, FUNSA iba a desaparecer. Claro. Que producía cubiertas 30% más caro de lo que se producían en Brasil y en Argentina. Imagínate convencer a 300 trabajadores de que estábamos de acuerdo con el Mercosur y que ese Mercosur iba a significar el cierre de unas empresas emblemáticas de Uruguay, porque claro, FUNSA era un emblema de este país. Entonces, estas cosas fueron muy duras, pero nosotros teníamos claro que si no éramos parte del Mercosur, perdíamos el acceso al mercado brasilero y argentino, que se lograba a través de dos acuerdos, el PEC y el CAUCE. Y no teníamos opción, porque desaparecíamos. Entonces, me parece de una hipocresía que los mismos que en aquel momento nos convencieron, con razón, y yo aprendí mucho de Operti, de Enrique Iglesias, de Sergio Abreu, del presidente Lacalle, de Astori, que fue gente que pensó mucho en ese momento y se llegaron a consensos sociales y políticos muy fuertes, con gran dolor porque se perdió una parte importante de la industria. Entonces, en ese momento esos argumentos valieron y ahora no valen. Álvaro, te propongo lo siguiente. Primero, la urgencia de que se nos acaba el tiempo. Y segundo, un próximo encuentro para empezar a analizar. Pero entonces, siempre han sido malas noticias para el Uruguay y el Mercosur, pero además de eso, ¿acaso igual el Mercosur no está obligado a mejorar? ¿En qué áreas? Para beneficiar a quienes lo vemos en el próximo encuentro. ¿Te parece, Álvaro? Claro, es que ahí está la clave y ojalá sea una discusión que se instale en Uruguay a partir de este episodio que yo espero se supere rápidamente y podamos hablar de los sustantivos que son exactamente las preguntas que dejaste pendientes. Te mando un abrazo grande y leo textual. Excelente, Álvaro. Lo dice
nuestro común amigo Camilo López, el doctor en ciencia política. Te mando un abrazo. Por favor, Camilo, ya que te provoqué con Brasil, invítalo porque debe ser el uruguayo que... Claro, las veces que lo he hecho. Dale, te mando un abrazo. Hablar los otros días de la historia de Corinthians, que por lo tanto, ya con el fútbol y política. Claro. Chao, un saludo a Camilito de paso. Fuerte abrazo. Chao, Alvarito, gracias por todo, ¿eh? Gracias a vos y nos vemos.